Bueno, les envío un saludo muy afectuoso, lleno de todo mi cariño. Y qué más quisiera yo que poderles apretar la espalda y darles unas palmadas fuertes que se sientan para, poderlos acoger en este día, en este domingo, en este cuarto domingo de la Cuaresma. Pues querida comunidad Santa María del Mar, hoy nos encontramos ante un pasaje bellísimo y cargado de mucha simbología. Cada cosita que está puesta ahí tiene todo un objetivo que se teje durante todo el Evangelio. Hoy nos encontramos con el ciego de nacimiento, capítulo 9, versículos del 1 al 41 del Evangelio de Juan. Este relato de hoy es una continuación teológica del relato de la Samaritana, que también es un relato bellísimo y cargado de mucha simbología. Y entonces en la Samaritana nosotros veíamos a Jesús como el agua viva, como ese manantial que está dentro de nosotros, que es como un alimento, que es como algo en donde yo puedo sentir la frescura del Espíritu de Dios brotando en mi vida desde dentro. Y es la verdadera fuente que vive en nosotros y que ahí tenemos nosotros que buscarlo siempre, dentro de nosotros. Ahí está el pozo de Jacob que representa la vida, con su trabajo, con sus afanes, con la comida del diario, con el techo, con todas estas cosas que son importantes para nosotros vivir como seres humanos. Pero recuerden que Jesús se nos presenta como nuestro propio pozo, de donde nosotros sacamos el agua que refresca y que verdaderamente nos funde con esa buena energía, por decirlo de esta manera, que es Dios mismo, Dios con nosotros. Entonces, hoy, con el ciego de nacimiento, encontramos a Jesús diciendo: yo soy la luz, ¿cierto? Jesús es esa luz que me ilumina desde dentro. Jesús no es el que me ilumina desde fuera como si fuera una linterna que me la pusieran enfrente de la cara y me encandelillara así. No. No nos podemos imaginar a Jesús como un rayo de luz que viene desde fuera. La verdadera imagen de Jesús es esa luz que brota desde dentro y me hace abrir a mí los ojos. Siempre que nosotros estemos en oración, estemos meditando, estemos buscando a Jesús de alguna manera, una buena simbología es la que nos presentaba la Samaritana, diciendo: Jesús está dentro de mí, como un manantial que refresca mi vida, que me sacia de sed. La imagen de hoy es Jesús como esa luz, Jesús que ilumina mi vida. En esos momentos de tiniebla para todos nosotros, es importante que nosotros empecemos a sentir a Jesús como una luz que sale desde lo más profundo de nosotros y puede iluminar no solamente nuestra vida, sino la vida de muchos. Por eso es bien importante este episodio del Evangelio de hoy, preparándonos para la Semana Santa. Y aquí vamos a tener muchas cosas. Yo pudiera tal vez hablarles toda la semana de este episodio, no sé todavía cómo lo voy a hacer, pero hoy por lo menos me voy a centrar en algo que es bien importante para todos nosotros. Oigan, este hombre ciego, sin nombre, es la oportunidad donde nosotros decimos: prácticamente todos nacemos ciegos. Y el nombre de este ciego es Nelson, tal vez es Pedro, tal vez es Claudia, tal vez es María. Vamos a ponerle
a este hombre o a esta mujer el nombre de cada uno de nosotros. Y este hombre ciego lleva un proceso que hoy el Evangelio nos quiere mostrar a nosotros, los que creemos en Jesús. Un proceso, un itinerario. Y por eso es importante que todos nosotros leamos este texto tal vez varias veces, que lo escuchemos, porque es largo, pero porque lleva esa serie de detalles que es prácticamente la historia de la vida de cada uno de nosotros. Y ese proceso básicamente son 3 pasos. El primero es este hombre de las tinieblas llega a la luz. Lo segundo es de la opresión llega a la libertad. Y lo tercero, de no ser nada, este hombre pasa a ser plenamente un hombre o una mujer, un ser humano, ese ser que termina diciendo, soy yo. Básicamente aquí está resumida nuestra vida, en estos 3 pasos y los vamos a ver ahora. Entonces, ojo a esto. Lo primero, este ciego pasa de las tinieblas a la luz. Yo quiero que nosotros podamos entender que a lo que menos le da importancia el evangelista es a que él tuvo la curación física de los ojos. Dice, él se curó, ¡pum!, listo, y salió de eso. Y de ahí para allá se centra en toda la demás simbología. Entonces, cuando nosotros decimos que un ser humano, que yo o que tú, estás pasando de las tinieblas a la luz, eso quiere decir que todos nosotros cuando nacemos dependemos de alguien, de nuestros papás especialmente, y ellos nos van guiando, ellos nos van mostrando la vida desde la perspectiva de ellos. Y depende de todas las experiencias que vayamos teniendo desde pequeños, pues así de sencillo, básicamente es la vida de nosotros. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos empezando a ver la luz. Y entonces cuando empieza a despertar nuestra conciencia, nosotros empezamos a ver que, bueno, nuestros papás no eran tan perfectos ni tan santos como ellos decían ser. Y nosotros empezamos a ver que, los sacerdotes tampoco son tan santos como parecen ser y como se ven así vestidos. Y ese proceso de conciencia que empieza básicamente desde los 8 años, por poner una edad, empieza y se empata con nuestra juventud. Y ahí empezamos a tratar de ser rebeldes porque, claro, como ya empezamos a ver, ya salimos de las tinieblas, empezamos a ver la luz, empezamos a tener más conciencia, empezamos a razonar, empezamos a poder entender muchas cosas, empezamos a cuestionar y empezamos a buscar respuestas. Y ese es todo el proceso de las tinieblas a la luz. Este hombre dice que demoró muchos años en poder hacer este paso. Tal vez muchos de nosotros, aunque empezamos a tomar conciencia de las cosas y a razonar desde muy pequeños, tal vez, todavía podemos estar a oscuras. Es más, tal vez empezamos a ver la luz, pero de ahí no pasamos. Nos da miedo. Y es importante que nosotros nos ubiquemos y tomemos conciencia de este paso de nuestra vida, de las tinieblas a la luz. De todo esto que nosotros empezamos a comprender, y en esta época donde nosotros empezamos a entender muchas cosas sobre la iglesia y sobre nuestra fe, y nosotros debemos estar abiertos a esa luz. Quiero que identifiquemos este primer paso.
Quiero que nosotros podamos ser conscientes, aún ahora ya muy mayores, cómo dentro de muchas cosas estamos dando este paso. Cómo tal vez todavía nosotros todavía dependemos de nuestros papás de una manera emocional. Vemos la luz, pero como que mejor sigo todavía en esas tinieblas y que ellos decidan por mí, que los demás decidan por mí. Yo me doy cuenta que las cosas funcionan de esta manera, pero yo prefiero seguir en las tinieblas, prefiero seguir haciéndome el bobo y pues que las cosas funcionen como los demás quieren, porque me da miedo abrir los ojos, me da miedo ver la realidad, me da miedo enfrentarme a un proceso evolutivo de mi fe, a un proceso evolutivo de mi conciencia, y nos cuesta ver la luz, nos cuesta aceptarla. Entonces, esa primera tarea, de las tinieblas a la luz, ¿cierto? De la realidad donde nos tienen a la realidad de mi propia experiencia. Esa luz con la que yo empiezo a sentir una fuerza por allá adentro, y tal vez no tengo conciencia precisamente que sea el mismo Dios que está ahí abriéndome los ojos. Así como este muchacho, este joven ciego de nacimiento como todos nosotros, Jesús se le presenta y le dice: bueno, listo, queda curado, abrió los ojos, y él ni sabe que es Jesús. Y así nos pasa con muchas cosas a nosotros. Pero bueno, todo esto es un proceso. De ese primer paso, saltamos al segundo paso de nuestra vida, y es de la opresión a la libertad. Oigan bien esto, de la opresión a la libertad. ¿Qué paso tan importante para que nosotros analicemos en nosotros? Me encanta repetirlo, de la opresión a la libertad. Antes no solamente estaba en tinieblas, sino que una manera de que nosotros sigamos en tinieblas es oprimiéndonos. Y por eso cuando empezamos a cuestionar la vida y empezamos nosotros a ver la realidad de las cosas y a enfrentarnos a las personas que muy queridamente nos criaron, nos ayudaron, y que todavía hoy en día en muchos aspectos de nuestra vida, en el laboral por ejemplo, muchas personas nos ayudaron a abrir los ojos y nos llevaron, pero no nos quieren dejar salir de ahí y entonces nos oprimen. Entonces dice: listo, sí, las cosas son así, pero hagámoslas de esta manera, porque si no, no se pueden de otra. Porque claro, yo hice el esfuerzo de criarlo a usted, entonces pues tiene que vivir subyugado a mí. Yo fui el que le ayudé a usted a salir de esta quiebra, o el que le ayudé a usted a estudiar, o el que le ayudé a usted a surgir económicamente, entonces debe quedarse conmigo. Y esa es una tendencia muy instintiva de todos nosotros. No culpemos a las personas por esto, porque los responsables de nuestra vida somos nosotros mismos. Ellos hicieron su función y lo hicieron de la mejor manera. Estoy hablando de papás, de mentores, de jefes, estoy hablando de profesionales de la salud que nos ayudaron a salir de una enfermedad, o psicólogos o psiquiatras que nos ayudaron a salir de una enfermedad, y entonces tal vez ellos digan: no, pero esta persona no puede volar. Y entonces nos oprimen. Nos oprimen. Y nosotros pensemos también, no nos hagamos las víctimas solamente, pensemos a cuántos nosotros estamos oprimiendo, ¿no? ¿A cuántos le ayudamos a dar la luz? Pero no quisimos dar el segundo paso, ni que la otra persona lo diera, y entonces sencillamente pues nosotros lo oprimimos, porque como le ayudamos en algo, como le ayudamos a abrir los ojos y lo acompañé en esa etapa de su vida, pues entonces ahora ese es mío, y por eso lo oprimo, y somos unos opresores pasivos, por no hablar de los agresivos,
Normalmente somos unos opresores muy pasivos, ¿no? Yo te lo di todo, ahora tú me lo das a mí, o me lo retribuyes, ¿sí? Y ahí, como así nos enseñaron, pues así nosotros lo seguimos haciendo. Pero si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, no podemos seguir en eso, aunque nos cueste. Como yo muchas veces les he dicho, o así jocosamente lo hablamos, es que este es mío, este es mi cosa, mi persona, mi. Cuando ustedes están en el ese mi, ustedes digan, opresor, me están oprimiendo, o soy un opresor. Y el ser humano, el desarrollo del ser humano consiste en la libertad. Pero es que si lo dejo solo, si lo dejo que haga lo que él quiera, se va a dar contra el mundo. Pues que se dé, porque así es que nosotros aprendemos. Que se den, porque así es como nosotros tenemos experiencia. Que se dé, porque así es como nosotros disfrutamos de nuestra libertad. Así como dice Francisco, yo prefiero una iglesia accidentada por salir y no una iglesia burguesa por quedarse defendiéndose. Así nos pasa a nosotros. Tenemos que arriesgarnos a vivir la vida. Tenemos que salir. Tenemos que dejar que de nosotros brote ese manantial de agua viva y brote esa luz, que es el mismo Dios proyectándonos como seres humanos, proyectándonos ante una sociedad donde todos ustedes, Dios y yo, somos uno, pero tenemos que salir de dentro, que brote agua de dentro, que brote luz de nosotros, que brille la luz de Jesús en nosotros, porque ahora, antes era ciego y ahora vemos. Antes estaba oprimido y ahora soy libre. Y aquí es donde empezamos nosotros a crecer. Aquí es donde nos empezamos nosotros a ser cristianos de berraca mandaca. Aquí es donde nosotros verdaderamente se nos nota que somos hijos de Dios, que somos hombres, que vemos la realidad, no le tenemos miedo a la luz, y que somos hombres y mujeres que verdaderamente rompemos cualquier cadena de opresión y nos dedicamos a la libertad, no al libertinaje, a la libertad. Entonces, yo quiero invitarlos a que como este hombre o esta mujer estaba en tinieblas y vio la luz, era oprimido por un sistema religioso, por sus papás, era oprimido porque era ciego. Entonces, como dependía de muchas personas, pues sencillamente no tenía libertad. Yo quiero que le pidamos perdón al Señor por tantas veces que oprimimos. Porque así es nuestra creencia, así nos enseñaron, ¿no? Y bueno, eso está bien. Así pensamos. Pero no está bien oprimir a nadie. No es sano. No nos hace bien. Por eso todo este interrogatorio que tienen aquí en el Evangelio es como una manera donde el evangelista describe todo este proceso de cuando él recuperó la visión y sobre todo el proceso de cuando él rompe las cadenas de la opresión del sistema religioso, se encuentra con Jesús y vive la libertad. ¿Sí? Por eso ya más al detalle en la lectura, eso es todo lo que vemos. Y asimismo yo les invito a que podamos entender nuestro proceso de vida.
Y cuando nosotros miremos hacia adentro, asimismo, muchas personas que dependen de nosotros, que nosotros estamos ayudando, tenemos que ayudarlas a que sean libres, a que vivan su propia experiencia, a que vivan su propia vida. Bueno, el tercer punto, y es este hombre, de no ser nada, de ser un enfermo, de ser un ciego, de ser una persona que era una carga para la sociedad. Estas personas las consideraban en esos contextos, las consideraban pues don nadie, así como los leprosos, como las viudas eran don nadies, como los niños eran don nadies. Bueno, este hombre por ser ciego era un don nadie, y ya por todos los años que llevaba, pues como quien dice, no servía para nada, ¿no? Era una carga, era un don nadie. Y de no ser nada, pues ese encuentro con Jesús, que no solamente le regala la visión, le regala la luz, sino que ese encuentro con Jesús le ayuda a recuperar su libertad y a sentirse él mismo. Entonces, de no ser nada, él pasa a ser plenamente un hombre o una mujer, un ser humano. Pasa a ser el yo soy. Yo soy es Dios con nosotros. Cuando nosotros escuchamos a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el agua viva, es una manera como nosotros también podemos sentir a Jesús hablando dentro de nosotros, diciéndonos, yo soy el Dios con ustedes, yo estoy con usted. Y no desde fuera, recuerden siempre, y perdonen que siempre lo repita, pero es que esto es algo que es súper importante para nosotros poder vivir nuestra fe. Yo soy, cuando dice Jesús, yo soy, es porque está dentro de nosotros. Es porque de nosotros brota ese manantial. Es porque dentro de nosotros yo soy la luz, se está brotando desde dentro. Y así como Dios es por sí solo, Dios está en sí conmigo. Por eso, insisto, ustedes, Dios y yo somos uno. Y entonces, ese Dios con nosotros, ese yo soy, ese hombre que no era nada, pasa a ser el yo soy. Pasa a descubrir que dentro de él hay una luz, hay un manantial de agua. A eso es lo que se refiere la piscina de Siloé, un hombre bautizado, un hombre que es sumergido en el Espíritu de Dios, un hombre que encuentra dentro de sí el verdadero manantial, un hombre que encuentra dentro de sí luz propia, porque nosotros cuando pensamos que la iluminación nos viene de fuera, estamos equivocados, estamos buscando donde no es. Y la libertad no es cuando vienen y me rompen las cadenas, es cuando yo dejo sacar de mí lo mejor, es cuando yo descubro que Dios está conmigo, es cuando descubro que dentro de mí hay luz propia. Y eso es como, a veces lo digo, descubrir que el agua moja, ¿no? Pero esa es la libertad. Aunque yo lo sabía, ahora lo estoy viviendo. Y este hombre empieza en el Evangelio a verse empoderado. Y empieza cada vez más, nos muestra el Evangelio cómo va recuperando su fuerza. Y cómo se va enfrentando no solamente a los fariseos, sino también hasta a sus mismos papás que alcanzan a decir, pues sí, era ciego, pero no quieren salirse del sistema religioso. Entonces como que, bueno, no sé, que lo diga él. Ah, ahí sí, ¿no? Ahí sí que lo diga él. Les da miedo que lo saquen de la institución religiosa, ¿no? Les da miedo que lo saquen de la sociedad por dar fe de que este hombre que vivía en tinieblas ahora ve. Este hombre que era oprimido,
no solamente por las creencias religiosas, porque pensaban que este hombre, quién sabe, la familia, como nació ciego, es porque la familia es una porquería, quién sabe qué hizo por allá. Y entonces este hombre, pues Dios los castigó dándoles este hijo ciego. Y bueno, qué cosa que nosotros a estas alturas de la vida todavía estamos pensando así, ¿cierto? Pensando que Dios está castigándonos y que nos está dando nuestro merecido. Eso es opresión. Cuando cuando nosotros estamos todavía pensando en que nuestras creencias son algo así como que reza para que Dios te dé, eso es opresión. Cuando nosotros estamos pensando que es que tenemos que hacer esto y portarnos bien porque así Dios nos da, eso es opresión, eso es manipulación. Y por eso mucho cuidado con todo lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, con todo lo que nosotros le decimos a los niños, con todo lo que nosotros le decimos a los jóvenes, porque nos la pasamos oprimiéndolos con creencias, con mandatos. Nos la pasamos manipulando a todo el mundo para nosotros poder estar cómodos y para nosotros evitar confrontarnos. Y por eso lo mejor es oprimir. Cualquier creencia que nosotros nos den desde pequeños nos empiezan a oprimir. Pero lo bonito de la espiritualidad, de la vida espiritual, es que yo no voy afuera a buscar nada. Yo voy a mi propio pozo a encontrar el verdadero alimento de mi vida. Yo voy a mi propio pozo a encender la luz que es Jesús mismo. Y eso es lo que me empieza a mí a empoderar verdaderamente y a empezar a desarrollarme y desplegar mi verdadera humanidad. Y entonces, ese yo soy es la fórmula que refleja la identidad del hombre transformado por el Espíritu. Y ojo a esto. El ciego que hasta entonces era solo carne, se dejó transformar por el Espíritu. Y esta es la clave y el culmen de este relato. Y este es el culmen de nuestra vida cristiana. Oigan esto, el ciego que hasta entonces era solo carne, que vivía en tinieblas y era oprimido y era un don nadie, ese hombre, a eso se le llama carne. Bíblicamente, carne es vivir en tinieblas, vivir oprimido y ser un don nadie. Ese hombre que era solo carne, se dejó transformar por el Espíritu. Me voy a dejar transformar por el Espíritu de Dios. Para eso vino Jesús, para darnos el Espíritu. O mejor dicho, para hacernos tomar conciencia que Dios estaba en nosotros. Que si Él lo consiguió, que Él lo pudo descubrir y desarrollar a su plenitud, todos nosotros lo podíamos hacer. Oigan, una de las cosas que nos ayuda a mirar qué tan carnívoros somos es empezar a tomar conciencia de lo que tanto nos importa la ley. Me explico. Nosotros a veces creemos inconscientemente y conscientemente también que a Dios le importa más que nosotros cumplamos las leyes que verdaderamente nosotros mismos. Es decir, nosotros vivimos pensando y nos educaron para creer que a Dios lo tenemos contento cuando cumplimos la ley. Y que lo segundo que tal vez le importa a Dios somos nosotros sus hijos, los seres humanos, el bienestar de nosotros. Y entonces toca cumplir las leyes, toca cumplir los mandamientos para tener a Dios contento y que de esta manera nos vaya bien. Y ese es el entramado que presentan los fariseos en este relato.
pero violaron la ley, pero hicieron tal cosa, pero y este hombre y este otro, todo les parecía malo lo que hacía Jesús y lo que hacía el ciego. Claro, los puso en evidencia, les estaban dañando el negocio, les desmontaron esa creencia y Jesús de una manera sencilla, de una manera procesual, pudo hacer entrar en conciencia a este hombre, le dio la libertad y lo hizo ser la persona que verdaderamente es. Entonces, a veces nosotros, la manera como nos damos cuenta que podemos estar errados, caminando por donde no es cuando nosotros le estamos haciendo mucho énfasis al cumplimiento de una ley, sin importar si esa persona verdaderamente lo puede hacer o no lo puede hacer, si se está haciendo daño o no se está haciendo daño, porque para Dios es el cumplimiento de la ley. No, ojo con eso, porque nos volvemos instantáneamente opresores y asimismo oprimidos. Si nosotros estamos oprimiendo con algo es porque ya somos oprimidos por alguna creencia o por otra persona. Mis queridos hermanos y hermanas, aunque somos de carne, no podemos dejarnos dominar por la carne. La idea y el fundamento de nuestra vida cristiana es encontrar dentro de nosotros esa luz, ese manantial de agua viva, esa libertad, ese yo soy. Nuestra verdadera vida cristiana está cuando nosotros somos transformados por el Espíritu. Cuando nosotros dejamos que nuestra humanidad se rija por el Espíritu de Dios que llevamos dentro. Cuando nosotros empezamos a dejar que sea efervescente esa gracia dentro de nosotros. Por eso este tiempo es maravilloso, pero maravilloso. Esta cuarentena que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu. Es el tiempo de nosotros ver la luz. El tiempo que nosotros tenemos para adentrarnos en nuestra vida y encontrar el manantial de agua viva, encontrar el verdadero Espíritu que ilumina nuestra vida y nos hace libres. Este tiempo bendito que el Señor nos ha permitido vivir es un tiempo de gracia. Es tal vez la mejor cuaresma que nosotros vamos a poder vivir. Es tal vez la mejor Semana Santa que nosotros vamos a poder celebrar, porque no la vamos a celebrar tan afuera, vamos a tener que celebrarla como es, aquí dentro. Y no estoy diciendo que en un templo y en una celebración no lo podamos hacer así, pero este tiempo, de aquí en adelante, las Semanas Santas van a ser bien diferentes, por lo menos para nosotros los que nos demos la oportunidad de vivir en espíritu y en verdad. Los quiero invitar a que este domingo, este día en que Cristo resucitó, sea para nosotros luz. Y siga siendo todos los días esa luz que tanto nosotros necesitamos para poder ver el camino de la libertad, para poder ver el camino de nuestra salvación. Nos invito a un momento de oración donde todos nosotros entramos en la presencia de Dios, es decir, entramos dentro de sí y dejamos a Dios ser luz en nuestra vida. Dejamos nuestros instintos, nuestros sentimientos a un lado, y aunque son parte de nosotros, vamos a dejar que el Espíritu impregne toda nuestra vida y seamos espíritu y seamos uno solo,
porque eso es lo que nos hace ser uno solo. El Espíritu de Dios. Ustedes, Dios y nosotros somos uno cuando descubrimos ese espíritu, esa luz, esa libertad, esa humanidad bendita dentro de nosotros.